Amén, aleluya. Gloria a Dios por mis hermanos. Amén. Siéntate aquí. Gloria a Dios en esta mañana. Amén. Vamos a orar antes de abrir las escrituras. Señor, mira el cuerpo reunido en la asamblea y aquí tu presencia está en medio de nosotros y es el fluir de tu Espíritu Santo, el movimiento que hay en el cuerpo. Y te damos gracias por toda la corriente, gracias porque habrá una abundancia de palabras, una gran saturación de palabras en nuestro interior y ella es la hacedora de obras maravillosas en nuestro cuerpo. Y te damos gracias por la unción que corre y desciende. Gracias, Señor, por esta casa, la gloria de tu casa. Mira, la gloria de tu casa es tu gloria, Señor. Y al abrir las escrituras correrán ríos, vertientes, muchos ríos de aguas vivas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Abramos las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, verso 26. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Mi hermano Nicolás va a ser nuestro personaje. Será renombrado, será llamado Felipe. Amén. Y dice así el texto bíblico, enseguida lo vamos a poner en la pantalla. Dice: un ángel del Señor le habló a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No se conoce la ubicación de Felipe, el lugar o el sitio, de manera que sepamos en dónde se hallaba Felipe en ese momento. Y quiero poner dos puntos, quiero traerles dos planteamientos que van a ser las áreas de aplicación entre Felipe y cada uno de nosotros. Lo primero es: ¿quién es Felipe? Este hombre llamado Felipe, pero ¿quién es? ¿Quién es este varón? El segundo punto es: ¿cómo está Felipe en ese momento de su vida? ¿Cómo se encuentra la vida de Felipe en ese momento cuando el texto dice en Hechos 8:26, le habló la palabra del Señor por medio de un ángel? Y ahora paso a la expresión acerca de usted, acerca de cada uno de nosotros. ¿Quién es usted? Y hoy, en este mes de abril, 5 de abril, en este año 2026, después de décadas de su vida, ¿cómo está su vida espiritualmente el día de hoy? En un corte que podemos hacer, que podemos llamarlo ahora en este tiempo. Bueno, ¿quién es Felipe? Vayamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. En el verso 3 dice:
Y esta es la voz de los apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Allí está la descripción de a quién buscar de entre la multitud numerosa de los creyentes, de los discípulos. Ellos están poniendo requisitos, es una búsqueda. Ellos no están dando nombres, ellos están trayendo los requisitos. Entonces, el buen testimonio va primero. El buen testimonio es la identificación de ser un creyente con buena reputación en la comunidad y con los de afuera. Entonces, Felipe tiene buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? La administración de los recursos para que ellos se encarguen de distribuirlos y llevarlos a las viudas de los griegos y de los hebreos. Bueno, dice el texto, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la predicación. Esto es clave. Mantengan eso en cuenta. Nosotros los apóstoles, nosotros los 12, tenemos bien claro cuál es nuestro deber. Esto es al nivel de nuestra obligación, nuestro llamado, nuestro encargo. Está en nuestro ministerio y autoridad predicar. Y ellos se hallaban en Jerusalén. Esta era la iglesia judía de Jerusalén. Busquen a 7 hermanos y ellos, exclusivamente ellos, serán los administradores de la atención y el suministro de los alimentos o los recursos para las mesas de las familias donde había viudas. Ellos exclusivamente. Entonces el texto dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y el orden siguiente también es valioso. Todo cuenta. ¿Quién es primero en turno en ser mencionado? El número 7 es simbólico de totalidad, es decir, de que se completa la capacidad para hacer una obra o se alcanza la totalidad a cabalidad, es el entero para una comisión. Eso es el 7 en el modo simbólico. Se van a elegir a 7 varones. Los nombres son, el primero, Esteban. Y luego del primero se dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De hecho, hay 4 menciones acerca del primero, un lenguaje descriptivo de la condición espiritual del primero. Eso significa la estatura, la madurez, la llenura que tenía Esteban. Número 1, lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. El siguiente es Felipe. Aquí está nuestro hombre. Felipe es el segundo en ser mencionado. Bueno, continuamos. El tercero es Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y por último a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y miren, recuerden que estamos en el primer planteamiento. ¿Y quién es Felipe? Pues
Él ahora es uno de los 7 varones seleccionados para una obra reconocida que tiene fuerza, tiene capacidad, tiene mano de obra, tiene dirección, hay administradores para esa obra. Pero, ¿quién es Felipe? Felipe, como el texto siguiente dice, a los 7 los presentaron ante los 12 apóstoles y ellos les impusieron las manos a los 7. Esto es muy importante. Voy a ponerme como ejemplo en mi persona. A mí me han impuesto las manos grandes hombres de Dios, comenzando por mi padre. A Felipe le impusieron las manos dándole la aprobación y la bendición y dándole la señal buena de que han sido promovidos y han sido puestos como un equipo escogido, porque todos los aprobaron y dijeron de ellos: ustedes tienen buen testimonio. Así usted, ¿cuántos de ustedes han recibido una imposición de manos de hombres llenos de gracia, de hombres que los han promovido a ustedes para que ejerzan una comisión o una obra, o que sean ustedes los que estén allí en un ministerio donde ahora ustedes son los delegados o los enviados? Cualquier obra, así sea lo más básico, como es poner el alimento en las casas de los necesitados. Yo hago memoria acerca de mi vida, cuántas veces hombres de Dios de gran estatura han impuesto sus manos, me han ungido, etcétera. Y yo sé que ustedes también han recibido dones, carismas, adornos espirituales que los enriquecen. Felipe fue uno de ellos. Ese es el Felipe que en el capítulo 8, verso 26 dice: un ángel del Señor le habló a Felipe. Bueno, ahora regresamos al capítulo 8 y la siguiente pregunta es: ¿cómo está la vida de Felipe en ese momento? Es decir, yo te quiero preguntar, ¿cómo estás al día de hoy? Que la respuesta sea actualizada, que no me refieras que tú has recibido en el pasado esta unción, este manto, esta gracia, este llamado, te han colocado aquí, has estado atendiendo cierta obra, llevas tanta antigüedad haciendo esto, haciendo aquello. No. ¿Por qué? Porque miren esto. Hechos 8:26. Miren esto. En ese texto viene una palabra clave. Es la primera palabra del mensaje enviado por el Señor. Dice: levántate. Levántate. Y quiero ponerle la intención del Señor. Levántate. O sea, allí hay energía, es una voz imperativa. Y así es como los quiero llevar a analizar el texto. Esa voz, levántate, significa hablarle a la vida de alguien que el estado y la condición actual de ella
es que se halla en el modo pasivo, tendido, como un estado inerte, apoltronado, no está de pie, no está parado, no está levantado, no está erguido. Está que parece como muerto, que necesita una resurrección. Por lo tanto, esa palabra nos muestra la parte de la vida de Felipe con todo y su alma. No es su edad, hermanos, no es su edad, es la condición espiritual de su ser. Y solo se le dice en el modo imperativo, solo se usa la palabra levántate cuando se trata de un muerto, de un dormido, de alguien tendido horizontalmente, donde su cuerpo tiene una posición extendida, etcétera. Estoy comunicando la idea porque ahí está el panorama y el Señor nos da una ventana. Por lo tanto, claramente la palabra del Señor que viene a nosotros es: a ver, Joel, a ver, Arturo, a ver, Eduardo, a ver, Imer, ¿podrán ustedes contarnos en casa o en el púlpito que ustedes han hecho esto y aquello, que ustedes han estado con, que ustedes han recibido imposición de manos y la unción? Pero la pregunta es, ¿cómo están hoy? Y ese Felipe que en el capítulo 6 fue elegido como alguien de buen testimonio, como alguien lleno de características notorias, conoce al Espíritu Santo, era de la confianza del pueblo de Dios. Y ese Felipe comenzó a tener un detrimento, una caída libre, un descenso, hasta que le tuvieron que decir, al cabo de un tiempo después, le tuvieron que decir, levántate. Y el Señor les está hablando a Alejandro, a Enrique, a varios de nosotros, a Eduardo, a varios de nosotros, porque el Señor nos muestra a un personaje, a un escogido, a un seleccionado llamado Felipe, a quien el Señor le tuvo que decir, levántate. Esa voz, esa palabra solo se usa cuando alguien está echado, apoltronado, arranado, aplastado, tendido, muerto, adormilado, lleva mucho tiempo así, etcétera. ¿Están viendo eso? Ese es el Felipe que recibió la bendición, el visto bueno, la unción, la oración, la imposición de manos. Entonces, el segundo punto es, ¿qué fue lo que le pegó a Felipe? Tienen que haber sido cosas que debemos descubrir. Hermanos, la escritura debe ser analizada con detenimiento. Ponte de pie, Felipe. Vamos a suponer que yo soy Esteban. Entonces, vamos a tomarnos así. De los 7 se dice solo del primero que Esteban era el que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno de gracia y lleno de poder. Por lo tanto, Esteban es la figura que le daba
le impartía a los demás del grupo ese ánimo, le impartía a los demás compañeros esa medida para que ellos vieran el ejemplo. Y es cuando tú has andado con alguien grande, alguien que sabe caminar con madurez, alguien que conoce la voz del Espíritu Santo, escudriña la palabra y estás allí en el grupo, estás allí y tú estás cómodo allí con él. Pero sucedió algo. Fíjense lo que pasó. Esteban, en el capítulo 6, Hechos 6, verso 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice que hablaba predicando a Cristo y no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. Y lo leemos tan rápido que no nos fijamos en los detalles. Yo le quiero preguntar a Felipe, yo soy Esteban. Felipe, ¿qué encargo tenemos los 7? Entonces, tenemos el encargo de servir las mesas de las viudas. Los apóstoles nos dijeron que ellos se van a encargar de predicar la palabra. ¿Escucharon bien eso? Los apóstoles, a nosotros los 7, nos dijeron que ellos se van a encargar del ministerio de la predicación de la palabra. Pero a Esteban se le hizo cosa fácil irse a predicar allí en Jerusalén, y que ese pueblo que lo oyó fue el mismo pueblo que lo capturó, lo entregó a manos de los políticos religiosos, y es el mismo pueblo que lo sacó afuera de la ciudad y lo acusó falsamente y lo apedreó. Esteban, ¿qué te dijeron los apóstoles? He descubierto algo, amados hermanos. Al estar escudriñando el libro de los Hechos, he descubierto quién es el que nos organiza o cómo estamos organizados, porque pareciera que todos estamos corriendo a diferentes o hacia diferentes lados. Miren el orden. A Esteban y a Felipe y a los demás nos dijeron los apóstoles: nosotros, no ustedes, nosotros nos vamos a encargar de la predicación. Ustedes se van a encargar de esta obra que antes nosotros abarcábamos y hacíamos las operaciones, pero no es justo que nosotros tengamos tanta carga y estemos divididos en nuestra atención. Ahora queremos delegar en ustedes, los escogidos, esta obra. Pero se le ocurre a Esteban salir a predicar y le dijeron, usted se va a encargar junto con sus compañeros de atender las mesas de las viudas. Y lo mataron a Esteban. Eso impactó tanto la vida de Felipe. ¿Dónde está el compañero que antes él tenía, con el cual él ahora medía su estatura, medía su madurez, tenía un referente espiritual de qué es estar lleno de fe, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de gracia? Y entonces el capítulo 8, verso 1 en adelante, abre diciendo que se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y que todos fueron esparcidos y se fueron hacia las regiones altas allá en Judea y Samaria, entre ellos Felipe.
Esteban fue enterrado y le hicieron allí un entierro donde hubo mucho lloro, llanto, lágrima, porque era muy querido. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando le quitan a una comunidad, a un buen vaso, a un vaso que es de gran estatura, de gran medida, los demás vasos sufren, porque Esteban era un referente de espiritualidad, de llenura, de gozo. Y eso fue el primer impacto que tuvo Felipe en su vida espiritual. ¿Qué hizo Felipe? Salió huyendo y llegó a Samaria. ¿Pero con qué mentalidad llegó a Samaria? Con la mentalidad de que quiero morir como murió mi hermano Esteban. Me voy a poner a predicar y que predicando me agarren y me maten también. Y comenzó a predicar, pero Dios lo guardó y lo respaldó con milagros y no hubo ninguna agresión contra él. Pero sucedió algo. Solo pudo hacer milagros y bautizar a los nuevos creyentes. Tuvieron que venir Pedro y Juan de Jerusalén cuando oyeron el avivamiento en Samaria, y Pedro y Juan, los apóstoles, impusieron manos sobre los nuevos bautizados y ellos recibían el Espíritu Santo. Eso no lo hizo Felipe, eso lo hicieron Pedro y Juan. Noten allí cómo hay algo que está pasando en el interior de Felipe. Después de que Pedro y Juan se regresaron a Jerusalén, ya no se sabe de Felipe hasta llegar a Hechos 8:26. Siéntate, por favor. Es cuando aquel hombre, quien ahora tiene todo desintegrado, el equipo de los 7 ya no está completo, él ahora tiene un patrón de conducta en su mente diciendo: ando huyendo, están matando a todos. La persecución por causa de la muerte de Esteban, el líder de ella era Saulo de Tarso, quien se metía de casa en casa y arrastraba a los creyentes, los encarcelaba o los mandaba a matar. Eso ocasionó en Felipe un sufrimiento. Y de pronto hubo como un silencio. No se sabe dónde quedó Felipe. Está solo, nadie lo ubica, no hay obra de él, hasta que el Señor envía una palabra con un ángel y le dice: levántate. Y hoy te dice el Señor a ti. ¿Por qué? Porque no es lo que te ha sucedido en todos los años en la fe. Tratas tú de resucitar aquel ungimiento. Tratas tú de resucitar aquella palabra. Tú has tratado de resucitar aquella profecía. Has tratado de resucitar aquel compañerismo. Estás buscando a los que fueron tus hombres que te daban estatura y te daban una impartición y están esparcidos. Muchos ya murieron. Y la vida de Felipe comenzó a tener como un descenso. Pareciera que había perdido sustentación, como muchos de nosotros. Pareciera que está como la hoja que cae del árbol y está perdiendo altura hasta que cae al piso. Hubo 3 cosas que podemos encontrar en ese texto. Este texto es valiosísimo. 3 cosas que Felipe ya no tenía. ¿Quieres ver esas 3 cosas? Ayúdame sombreando con colores diferentes. La primera es: viene una palabra del Señor. Siempre el Señor
te habla con una palabra. Esa es la primera parte. O vas a tomar la palabra hoy o la rechazas. ¿Y cuál es la palabra llave o clave? Levántate. No estás levantado. Tienes una figura, posicionalmente hablando, de estar dormido como muerto, no te mueves, estás tendido, echado, inerte, no estás erguido, erigido, de pie. Cuando se usa la palabra levántate, se ha empleado en el texto para hablarle a un cojo, a un paralítico, para ayudarlo a ponerse de pie, para levantar o resucitar a un muerto. Y el sentido de la palabra levántate es decirle a aquella persona: vengo a darte un nuevo comienzo, dice el Señor. Vengo a darte un nuevo comienzo, Arturo, Agustín, vengo a darte un nuevo comienzo. Ya tocaste piso. Vengo a darte un nuevo comienzo. Ya no puedes pasar del suelo. Ya estás en lo profundo. Eres como el Felipe, que lo escogido nadie se lo quita. Dile eso a un compañero: lo escogido nadie te lo quita. Lo llamado nadie te lo quita. Sí, pero todo lo echamos al pasado. Sí, eso fue cuando vivía obispo, padre, papá. Sí, eso fue cuando fui a una conferencia y me ungieron. Sí, yo veo las fotos, pero ya no siento nada. Sí, eso fue cuando nos tomamos la fotografía, los 7. Sí, eso fue cuando iba a aquella iglesia, pero ya me cambié. Hay un personaje en la Biblia que vivió lo que tú estás viviendo. Ese es Felipe. Le tuvieron que decir desde el cielo, personalmente, hacer que bajara un ángel. Oh my God. Sí, cuando se trataba de María, la anunciación, sí, que descienda un ángel. Sí, pero también el Padre y el Hijo en su misericordia tuvieron misericordia de un escogido y ungido, a quien tuvo el privilegio de que las manos de los 12 apóstoles, oiga, ¿qué privilegio es ese? Como para caminar en las nubes todos los días, como para tener un impulso, una sustentación. Pero ese Felipe comenzó a sufrir los embates por causa de otros. Cuando le quitaron a Esteban, el hombre que tenía la estatura para medir su espiritualidad, su vigor, su gracia, su sabiduría, su poder, Felipe se sintió despistado, se sintió que ya estaba a sus expensas. Y ahora, ¿dónde está mi compañía? Y se desubicó totalmente, hasta que hubo un punto donde no se sabe, después de Samaria, qué más hizo, dónde estaba, cuál era su sitio. Pero el Señor envió un ángel. Es un mensajero, y los mensajeros traen una palabra. Y la primera palabra describe un cambio para tu estado. Te veo y estás y has llegado, y mira cómo estás hoy. Entre tú y Lázaro de 4 días tienen la misma postura. Pareces un dormido, que te tengo que decir: levántate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Y estás ungido, estás llamado, tienes las oraciones de todos los santos, pero parece que estás tendido,
Tres cosas ya no tenía Felipe. La primera, sombrea, ve hacia el sur. Esa primera se llama dirección. Dirección. Ve hacia el sur. Segunda cosa, otro color, por el camino. La segunda es el camino. Dirección, camino. La tercera, que desciende de Jerusalén a Gaza. La tercera cosa es el sentido. Cuando ya no sabemos cuál dirección, hacia dónde, cuál camino, cuál sentido tiene ese camino, somos como ese Felipe. Ya no tenía dirección. Caminos hay muchos, pero ¿cuál? Y es un hombre que tiene sobre su cabeza las oraciones de los apóstoles, hermanos. Nos puede pasar a todos. Pero ¿qué hacer? ¿Cuál es el antídoto? Denme un personaje bíblico. Ese es Felipe. Y allí el Señor, y miren esto, le dio la palabra, fíjense bien, a la letra, literalmente. El ángel no lo levantó. El Señor no lo levantó. Es por la aceptación de la palabra, Felipe se levantó. ¿Estás viendo eso? Es por la aceptación de la palabra que Felipe se levantó. Entonces, a ti nadie te va a levantar. Por otro lado, sin palabra no te puedes levantar. Es decir, ¿con cuál palabra me levanto? Con la que venga del Señor ahora, como lo estamos haciendo hoy. Esa es la palabra que nos va a levantar. Nos va a levantar. Y miren, porque a partir de esa palabra se marca un antes y un después de Felipe. 3 puntos. Ve hacia el sur, dirección, por el camino específico. 2 puntos, entre Jerusalén y Gaza. ¿Cuál sentido? Hacia abajo, descendente, el que desciende hacia el sur. Claridad. ¿Ya? Pero eso es después de qué? De que estoy levantado, de que estoy de pie. Ya estoy otra vez activando mis sentidos espirituales. Estoy oyendo nuevamente la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tómenlo en serio. Yo lo estoy tomando muy en serio. Yo soy el primero en levantarme. Yo soy el primero en ver a Felipe como un espejo de mi vida, levantarme, porque ese hombre sí llegó a estar como dormido. Y los muertos y los dormidos, como si fueran bebés, se cargan. Usted verá al bebé dormido cargándolo. Usted verá al muertito cargándolo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, y solo la palabra levántate es lo que hace la diferencia. Levántese, levántese, levántate. Así. Yo no lo levanté. ¿Quién lo levantó? Mi palabra. Levántate, levántate. Dile a alguien, levántate, dice el Señor. Entonces, siéntate otra vez. Verso 27, entonces él se levantó y fue. Ya tiene dirección, ya tiene el camino, ya tiene el sentido. Eso se puede llegar a perder. Cuando no tenemos eso, estamos en cualquier camino, caminamos en cualquier sentido y
atendemos cualquier dirección y eso no es vida, eso no es vivir. Soy el Felipe de todos. No, no es así. Usted debe seguir una dirección específica. Bueno, hice un estudio de las ciudades por donde anduvo Felipe. La primera fue Jerusalén y luego él huyó a Samaria. Y luego entró a este camino por el desierto. Ahora, hay algo interesante. De todos los lugares en donde él dice que llegaba, el texto claramente nos refiere que él atravesaba por allí, es decir, entraba y salía. Y esto es un punto muy interesante, los lugares. ¿Por qué? Porque no solo Felipe había perdido el sentido de hacia dónde voy, en cuál camino debo estar y cuál es la dirección que debo seguir. Cuando uno suma esas tres cosas, entonces entramos a una siguiente palabra. Felipe debe llegar a un destino, pero no sabe cómo. ¿Cuál es el destino para ti, pero no sabes cómo? Es decir, ¿hacia dónde debe llegar Felipe? No era Jerusalén, no era Samaria. Bueno, continuemos leyendo con esta historia. Se levantó y se fue. Y miren el verso 29, miren la activación ya de los sentidos espirituales. Dice el texto, y el Espíritu dijo a Felipe. Miren, sé que puede sonar esto como cotidiano, pero no es así. Ahora el Espíritu Santo le puede hablar a ese hombre. ¿Por qué? Porque ya está levantado. Ya está levantado. Ya está levantado. Tome como referente estos casos de hombres de la Biblia, porque hoy en día solemos escuchar a personas que dicen, a mí Dios me habla todos los días. Pero el hecho de que alguien diga, a mí Dios me habla y me levanta, hermanos, yo no me creo tanta belleza, Cuando dice que el Espíritu Santo ya le habló a ese hombre, es porque ese hombre ya aceptó la palabra del Señor. El Espíritu Santo no se brinca al Señor. El Espíritu Santo está atento a que usted ya haya recibido la palabra del Señor y el estado en que usted se halla. Mientras usted esté apoltronado, echado, tendido, espere la palabra del Señor que venga. Y cuando venga, la única palabra que es para tal condición es levántate. Levántate. Deja de estar como estás. Levántate. Estás y has estado en una pasividad que parece que estás dormido. Bueno, ahora este Felipe está despierto. Es un nuevo comienzo para Felipe. Y verso 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y miren, aquí hay otra señal, pero ¿entiendes lo que lees? Realmente Felipe estaba hablando por sí mismo. ¿Saben por qué? Porque usó el verbo entender. Piensen la pregunta respecto a Felipe mismo. Felipe nos está diciendo, yo era alguien que no entendía. Muchas cosas como Felipe hemos visto y hemos oído. Los sermones se oyen,
Las manifestaciones se ven, pero no se trata de ver y oír, se trata de entender. Y Felipe nos está diciendo, y por eso es muy agudo, va al punto de la palabra. No se trata de leer, se trata de entender. Y ahora es un Felipe que entiende, aleluya, entiende, por fin entiende. Y ahí están los apóstoles en el capítulo 6 imponiéndole manos y oyendo palabras ricas, llenas de gracia, y ayúdalo Señor, y bendícelo Señor, y lo hemos puesto en un lugar de honor para que sirva a las viudas de su comunidad. Y Felipe pensando en sus propias fuerzas, sí, yo sí, no, yo sí quiero. No me preguntaron que si puedo, pero sí quiero, ya me está gustando. Y bueno, ya viendo a los que escogieron conmigo, sí, está bien, sí le entro, pues ya me llamaron. ¿Y cuántos de nosotros empezamos así nuestra carrera en el ministerio? Hasta que un día nos tuvieron que decir, y lo digo de esta manera, lo que Felipe le está diciendo al otro, primero se lo dijo a sí mismo. Es decir, Felipe, ¿entiendes tú? ¿Ya entendiste tú? ¿Ya entendiste tú? ¿Tú ya entendiste? Y ahí fue cuando Felipe se abrió y le dijo al etíope, ¿entiendes tú? Y el etíope le dijo, ¿quién puede explicarme lo que estoy leyendo, lo que está escrito? Y Felipe le dijo, si usted le place que me siente a su lado, yo le podré exponer, explicar, ilustrar, iluminar, porque yo ya entendí. Denle un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! Yo ya entendí. Yo ya entendí. Yo ya entendí. Yo ya entendí, dice Felipe. Yo ya entendí. Ya. Y dice que abriendo su boca, y a partir de ese momento el Espíritu Santo respaldó cada palabra que salía de la boca, cada palabra que salía de la boca de Felipe, el Espíritu Santo lo respaldaba. Y de pronto el oyente estaba oyendo la exposición del texto, vio agua y dijo, aquí hay agua. Y dice que mandó parar el carro y Felipe lo bautizó. Ahora vamos al verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. ¿Qué significa eso? Significa que el patrón mental que tenía Felipe de que se trataba de huir, de que era alguien perseguido y que más vale morir predicando que andar sufriendo, y quería morir como Esteban murió, porque se forma un patrón, hermanos. Eso es real, eso es real. Se forma un patrón de ti viendo a otro. Mira, te lo explico. Pasa lo siguiente, ponte de pie, Felipillo. Esteban, Felipe. De pronto, si ustedes alcanzan a distinguir estos cuadros, aquí hay divisiones, de pronto yo sin avisarle a él está en un cuadro y yo en otro, yo sin avisarle a él me hago así, para atrás. Por cualquier excusa espiritual que yo ande diciendo, sentí, Dios me dijo, lo razoné, soñé, etc. Pero ¿sabes a quién afecto? A él. ¿Sabes por qué? Porque él va a hacer lo mismo que yo. Todos los que les he escuchado decir que se hicieron un paso atrás han afectado a más personas. Y él, Felipe, quiere morir como Esteban, porque están persiguiendo a todos. Esos son patrones de conducta que generamos nosotros mismos en los demás. Nos echamos a perder.
Por eso la caída libre es como arrancar una hoja de un árbol y va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta que queda en el suelo para ser pisoteada. Y después este hombre va a hacer su paso atrás porque yo lo hice. ¿Ven? Y eso es lo que estamos haciendo. Mal ejemplo es eso, mal ejemplo. Siéntate. Felipe está saliendo de una ciudad y metiéndose a otra, y en donde entra predica. Ah, sí, todos debemos predicar, pero no es así. El motivo por lo cual predicamos es para que, como Felipe vio que mataron a Esteban predicando, a él también lo maten. Patrones que vemos en los demás, patrones de cómo hacer las cosas. Y dice el texto, Felipe, ya estás nuevamente despierto, ya estás, ahora sí como quiero que estés, ahora te puedo tomar. Y el Espíritu Santo lo trasladó literalmente a otra ciudad, a otra ciudad. Ese es el patrón divino, así es. Y miren esa parte. Felipe se encontró en Azoto, pero ven que dice, y pasando por allí, es decir, su destino no era Azoto. Precisamente los lugares son tan valiosos como tus obras. Aunque Felipe haya hecho milagros en Samaria, el valor de Felipe no depende del valor de sus obras en cantidad, sino el lugar donde debe estar. No era Jerusalén, no era Samaria, no era Azoto. Y miren lo que dice al final, hasta que llegó, pero vean esto, hasta que llegó, hasta que llegó, hasta que llegó. Es cuando el Espíritu Santo le da un traslado, le da un reset, es decir, lo rehace otra vez para que Felipe entienda que está nuevamente en la dirección correcta y va a llegar al destino. El destino era Cesarea. Y allí Felipe llegó a ser padre de 4 hijas que profetizaban. Y allí su casa la abrió y lo llegó a visitar el apóstol Pablo. ¿Ven? Ese es el Felipe que ya entiende. Hermanos, tengo que parar, pero es muy importante hoy esta palabra, Dios nos dice hoy, levántate, levántate. Sé cómo estás, te he observado, sé con quiénes has andado, sé tus altibajos y la pasividad se ve. Levántate. Y a partir de ese encuentro con el etíope eunuco, Felipe fue otro. Pudo ser tomado por el Espíritu Santo y encaminado hacia su destino. Le acortó la llegada al destino el Espíritu Santo. Y su destino era Cesarea. Las ciudades tienen un valor. Les digo lo siguiente. Alguien que está solo o sola, sin pareja, y está en Puerto Vallarta, ¿por qué no te cambias de ciudad? Porque en la otra ciudad es cuando te puedes casar o te vas a casar, porque los destinos importan. Tienes que ver el cuadro completo, el cuadro completo, el cuadro completo que nos da la vida de Felipe. Andar solo es como ese Felipe que de pronto se halla aquí y allá, pero trae un patrón de mentalidad porque cree que le va a pasar a él lo que a otros les está pasando. Y no es cierto eso. Hasta que llegó a su destino y allí floreció. Tuvo 4 bellas hijas. Encuéntrame ese texto, debe ser en el
capítulo 21 de Hechos, para que ustedes vean a ese Felipe, donde dice que sus hijas profetizaban. Tenía 4 hijas en Cesarea. Si alguien lo tiene, me lo puede decir en voz alta. Dice, verso 8, Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y ese hombre, miren esto. Pablo fue a Cesarea con su equipo. Cuando uno va a otro lugar es porque alguien ya está allí. Dios lo trajo allí de antemano. Esos son los ciclos, esas son las operaciones divinas. Dios había traído a Felipe a Cesarea tiempo atrás. ¿Se fijan en eso? Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Nunca se le dejó de llamar uno de los 7, nunca. Y cuando hizo las obras en en Samaria, fue hasta después que se le llamó evangelista. Miren la restauración que Dios le dio a ese hombre. Ese evangelista quiere decir que eso no es cosa del pasado, eso sigue. Y dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. Dios hoy nos dice, levántate, porque muertito no te voy a cargar, tienes que levantarte. Tienes que levantarte porque de muertito no te voy a cargar. Si no te levantas, seguirás así y tú tienes que oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Ahora sí, levántense. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que escuches la palabra del Señor para declarar la voz del Señor para nosotros hoy. El Señor te dice hoy, levántate. El Señor te dice hoy, levántate. El Señor te dice hoy, levántate. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí. Levántate, ha venido tu luz, resplandece, ha venido tu luz. Levántate, levántate, ha venido tu luz, resplandece, ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido, la gloria del Señor ha venido, la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate, ha venido